Carta de primera epístola a los Corintios, capítulo 3, verso 5 hasta el verso 12. Gloria al nombre del Señor. El escrito de Pablo a los Corintios, capítulo 3, desde el verso 5 al verso 12. A medida que lo encuentren, ruego ponerse en pie los que puedan y leer la palabra del Señor de manera conjunta, un verso yo y el otro ustedes, hasta llegar al 12. Vamos a leer entonces esta palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y nosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, gloria al Señor. Hasta allí. Que la paz de Dios repose sobre nuestro espíritu. Y el pueblo del Señor dice: amén. Aleluya. Pueden sentarse en el nombre del Señor. Y vamos a tener la parte 2 de Jesús y los ministerios. Amén. Jesús y los ministerios. Gloria al Señor. Dije la vez pasada que sin duda alguna el orden que Dios ha establecido para la iglesia es bueno, es provechoso y realmente es la forma en que la iglesia se ha mantenido en pie durante 2000 años, a pesar de las múltiples acechanzas del enemigo, sus ejércitos infernales, hombres y mujeres que, atados por el diablo, han tratado de destruir, de denigrar, de derribar la iglesia. Pero el Señor nos ha dado la fuerza en distintos tiempos e historias. Y ahora a nosotros, los de este siglo último que el hombre está viviendo sobre la tierra, no será la excepción. Nosotros también recibimos el socorro de Dios, la fortaleza de Dios. Y en verdad este tiempo es el tiempo en que el Evangelio se ha extendido a más lugares en la tierra de una sola vez, donde hay más gente viva profesando el Evangelio y más personas que han oído el Evangelio. Este es el tiempo. A ustedes y a mí nos ha tocado esta bendición de ver todas estas cosas, pero no escapamos de los múltiples y terribles ataques que el enemigo hace para todos los que hacemos la obra del Señor. Así que si alguien no tiene ningún tipo de ataque, ningún frente, tiene que revisarse bien, porque nosotros, como decía la enseñanza del miércoles pasado, que es triste por los que no pudieron venir, se la perdieron, porque fue de mucha bendición la temática de las damas, y nos llevó a refrescar lo que nosotros somos. Nosotros, entre todas las cosas que Dios ha dicho que somos soldados del ejército de Jesucristo. Amén. Se dice fácil y algunos ni lo entienden, pero ¿saben lo que es ser parte de un ejército de élite? Eso es una cosa extraordinaria. Empiezan mucha gente con capacidades intelectuales, físicas sobre todas. Tiene que haber las dos, intelectuales y físicas, y una cantidad de componentes que hacen que esa persona sea un candidato.
pero después de múltiples filtros y múltiples ensayos, de 10.000 pueden quedar solamente 1.500, 2.000, al punto que cuando se hace la selección para ser parte de un comando élite, son muy poquitos los que logran estas hazañas, porque se requiere una cantidad de fortaleza que, gloria a Dios, que usted y yo ya la tenemos en el espíritu. Amén. Somos soldados según el orden de Dios, porque Jehová es Dios de los ejércitos de los cielos y también tiene ese componente acá en la tierra que somos nosotros, pero la gran mayoría no lo entiende, por ende no se mueve en esa magnitud. Pero la iglesia del Señor tiene este componente, que entre los que hacemos parte de las filas de Dios estamos los soldados dispuestos siempre a servir a Dios en todo terreno y en todo momento. Jesús y los ministerios dice que Dios es el que llama, el que establece. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué propósito están establecidos los hombres de Dios en la tierra? Para que nosotros enseñemos a la gente a edificar sobre el fundamento que es Cristo. Amén. Todos los hombres y mujeres que han compuesto la iglesia del Señor en la élite de ministerios, llámese ministerios de servicio, ministerios principales, todos estamos en la disposición de señalar el camino y el fundamento que está puesto, que el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el mensaje inicial de todo hombre en cualquier lugar donde llega no puede ser otro sino el enfoque a nuestro Señor Jesucristo. Me refiero cuando se llega a lugares donde no se ha oído el Evangelio. Porque donde se ha oído el Evangelio pueden venir múltiples mensajes del mismo Evangelio, pero no necesariamente hablando del fundamento de Cristo como el Salvador, porque ya la gente de nuestra cultura por lo general lo sabe. Lo extraordinario de la labor que estamos haciendo es que cada uno va a recibir recompensa de manera particular y personal. Amén. Cada quien está edificando, cada quien está trabajando para Dios, y Dios le va a dar a cada quien conforme haya sido su obra. Pero hacemos bien todos los que estamos en el camino del Señor, que cuando señalamos el camino sepamos cuál es el fundamento que tenemos, el fundamento que está establecido. Ya está establecido, no se puede estar improvisando, ni son ideas de ahora para luego. Es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. ¿Dónde se basa ese fundamento? Que nosotros confiamos en el que murió en la cruz. Que el que murió en la cruz tiene el poder de salvarnos, limpiarnos y darnos la triple bendición del salvado. La triple bendición, empezando por allí, después vienen múltiples, tan infinitas como la esencia misma de Dios. Pero principalmente debemos dar a entender el fundamento de que Jesús es el Señor. Amén. Amén. Que Jesús es el Señor. Eso es un fundamento de la doctrina cristiana. Porque es necesario que todo el que venga a Cristo sepa que ya no va a ser su voluntad, sino que ahora va a estar bajo el mando de un Señor. Un Señor que no está improvisando, un Señor que no está inventando, sino que todo lo tiene establecido según su diseño y según su voluntad. El reconocer esto es importante, que Jesús es el Señor, porque de allí parte todo lo demás. Ya hemos hablado en otras ocasiones que lo primero que le presentamos, debemos presentarle a los que no conocen a Jesús, es a Jesús como Señor. Amén. Una vez que lo acepten como Señor, entonces todo lo demás será más fácil de aceptar. Fíjense, cuando nosotros estudiamos, vemos los tiempos de Dios antes de que viniera Cristo, entendemos que Dios no improvisó, porque nunca ha improvisado. Que el momento en que Cristo viniera era el momento oportuno, único en la historia, era el ideal para que Cristo viniera. Al punto de que cuando el Señor vino en un tiempo donde se hablaba el lenguaje griego, era el que predominaba gran parte de las esferas donde el Señor se crió.
Por eso entonces la palabra Señor toma una significancia muy importante en el lenguaje que se movía. Por eso es que lo primero que tiene que hacer una persona que es inconversa hacia Dios es reconocerlo, hacia Jesús es reconocerlo como Señor y luego como Salvador, pero primero como Señor. ¿Por qué? Porque este fundamento hace que la persona entienda que ya no va a ser su propia voluntad, sino que va a ser la voluntad ¿de quién? De Dios, la voluntad de Cristo. Esto se dice fácil, pero no es. En la práctica no es así. Porque resulta y acontece que es muy complejo el hecho de que usted y yo aceptemos a Jesús como Señor y lo asimilemos de una vez. Es complejo asimilarlo. Al punto de que mucha gente le puede decir Señor, Señor, y hacer siempre su propia voluntad. Porque del dicho al hecho, dice por allí, hay mucho trecho. Entonces, una cosa es reconocerlo y otra es vivir en ese reconocimiento. En ese reconocimiento es que estamos sometidos voluntariamente, ahí viene lo complejo del asunto. Nosotros estamos sometidos voluntariamente a nuestro Señor Jesucristo. Es así de manera muy diplomática, pero cuando uno estudia las letras pequeñas del contrato se da cuenta de que sí, el llamado es voluntario, pero una vez que aceptamos a Cristo ya nuestra voluntad no la tenemos para ejercer. O mejor dicho, la tenemos pero no debiéramos ejercerla, sino ponerla a los pies de Cristo. Pero es bien difícil porque ya el pseudo Señor, el enemigo de Dios, creó una idea rara de señorío y sobre todo plantea su trampa en el alma del hombre, al punto de que algunas personas han profesado que Cristo es su Señor y viven años, décadas diciendo que Cristo es su Señor y nunca han hecho la voluntad de Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, es que es tan especialista este pseudo Señor que hace que algunas personas quieran servirle a Cristo sin compromiso. ¿Ustedes creen que eso es posible, servirle a Dios sin compromiso? No. Es como el vagabundo de la calle que quiere tener una relación con la muchacha pero sin compromiso. O el sinvergüenza de la calle que quiere tener una relación sin compromiso. La muchacha y el muchacho no tienen compromiso porque ellos piensan que es solamente placer. ¿Qué es placer? Placer y placer sin compromiso. No. El amor tiene que ser con compromiso porque el amor es sufrido. Amén. El Señor ama, sufre en ese amor que nos da, porque cuando hacemos lo que no está bien, Él se duele y nos sigue amando y nos sigue atendiendo, nos sigue ayudando, porque el amor de Dios es sencillamente sin fin, no se puede percibir lógicamente, es algo extraordinario. Entonces, en este amor que nosotros le debemos a Dios por reconocerlo como Señor, tiene que haber una entrega siempre absoluta de lo que pensamos. ¿Será que agrada a mi Señor? Lo que hablamos, ¿será que agrada a mi Señor? Lo que hacemos, ¿será que agrada a mi Señor? Y si nosotros vigilamos fehacientemente en estas tres áreas, entonces el fundamento de Jesús como nuestro Señor va a estar firme en nosotros. Entonces podemos enseñarle a otros que no tienen esta firmeza en qué consiste nuestra relación con el Señor. Y no necesariamente enseñársela hablando, sencillamente con lo que vivimos le decimos a las personas que están a nuestro alrededor quién es nuestro Señor. Amén. Nuestros hechos hablan por nosotros más que nuestras palabras. Gloria a Dios por eso. Pablo dice que los ministros del Señor en sí no son nada en comparación a la obra extraordinaria de Dios. ¿Qué es lo que somos nosotros, hombres y mujeres escogidos para servirle al Dios del cielo? Ahora, eso es así, porque tiene que haber entrada para todas las personas. No hay una exclusividad de que alguien diga que el ministerio es exclusivo de los blancos, el ministerio es exclusivo de los negros, el ministerio es exclusivo de los judíos, el ministerio es exclusivo de los que alcanzan cierto grado de revelación o tienen cierto grado de fe. No.
nosotros fuimos escogidos de la humanidad que Dios creó. Y desde allí Dios empieza a hacer su obra extraordinaria. ¿Qué pues es Pablo? Dice él. ¿Y qué es Apolo? ¿Qué es lo que somos? En verdad, como hombres, sin Dios somos nada. Amén. Somos como un barco a la deriva. Somos como un pájaro que se muere en el suelo. Somos como una hoja llevada por el viento de un lugar a otro. Somos sencillamente nada. Pero cuando empezamos a servirle a Dios, entonces empezamos a destacarnos. No para con Dios, no para sorprender a Dios, sino para bendecir a la humanidad. Amén. Triste que un hombre pase por la historia de su vida sin hacer nada por nadie, que muera y nunca hizo nada. Por eso yo veo con premura, he visto algunas personas en el lecho de muerte que estuvieron en la iglesia perdiendo el tiempo, aunque decían que lo habían aprovechado, pero cuando llega ese momento de análisis profundo, se dan cuenta que perdieron su tiempo y quieren una extensión de tiempo. En algunos casos, Dios concede la petición, pero en otros casos yo he visto que no hay más tiempo, no hay más tiempo, no se puede hacer más nada. Perdieron mucho tiempo valioso en el servicio que le debían a Dios, y ellos se enfocan y dicen: Señor, levántame, porque esta vez sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Señor, te voy a servir en aquello, Señor. Pero resulta y acontece de que ya no hay más tiempo para servir a Dios, porque ustedes saben que nuestras jornadas están todas contadas por las manos del Señor. Nuestros días en la tierra están establecidos por Él. Así que si nosotros le servimos a Dios con amor, con entrega, cuando llegue ese día estaremos tranquilos, estaremos bendecidos y estaremos realmente en el propósito absoluto de Dios. Acabo de enterrar a 2 personas conocedoras del Evangelio el día de ayer. Me llamó la atención porque esta persona mandó a arreglar su gandola y se subió a la parte alta, me imagino, mientras el otro reparaba alguna que otra cosa allá debajo de su gandola. Se quedó dormido el que estaba en la parte alta de la gandola. Despertó y no sé con qué pensamiento, posiblemente con el pensamiento de que tengo que hacer un acarreo o algo. Metió la gandola y le metió chancleta a la gandola, estando todavía su amigo allá abajo trabajando. Lo mató de manera instantánea. Imagínense lo que pesa un carro de eso. Bueno, lo peor no solamente eso, sino que se bajó él cuando por fin entendió que había pasado algo extraño, y cuando ve a aquel hombre, su amigo, como quedó pisado por la gandola, por los cauchos de la gandola, de manera insufacta, de manera inmediata, le dio un infarto a este hombre muerto. O sea que el batazo fue doble, murieron 2 personas que iban a la iglesia y se le hizo un servicio cristiano y todo aquello, pero esta persona que estaba allí, ¿cómo es que puede suceder un evento así donde está el Señor Dios Todopoderoso? Yo no condeno su salvación, yo creo que son salvos porque le servían a Dios a medias tintas, y la salvación yo no creo que estuviera en juego todavía, no sé, no quiero juzgar eso, pero sí juzgo lo terrible de esa situación, de que yo pueda ocasionar un evento de esta magnitud. Cuando le estamos sirviendo a Dios, este tipo de cosas no suceden. Suceden tragedias y problemas que otros causan hacia nosotros, pero que yo cause una cosa de esa, un evento de eso. Dios nos libre, porque arrieros somos y en el camino andamos. Pero quien le sirve al Señor, quien le sirve a Cristo, siempre están sucediendo cosas grandes, pero a favor del reino de Dios. Amén. Conversión, sanidad, cosas precisamente como estas se evitan, pero es porque hay una entrega y un servicio a Dios de manera extraordinaria. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió al Señor. Amén. Aquí es importante, hermano Pedro, lo que a cada uno el Señor le concedió, lo que usted preguntaba en la enseñanza del lunes, que hay personas que Dios les concede dones con capacidades extraordinarias para disertar X, para hacer lo otro, para hacer las múltiples cosas que se necesitan hacer en el reino. E incluso si algunos reciben el don ministerial de ser maestro, depende de la etapa que esté,
y depende de la búsqueda en que esté, alcanza mayor grado que el que también recibió el llamado de maestro. Es maestro, sí, llamado por Dios, pero este tiene un destacamiento especial porque se ha esforzado debidamente y porque el grado de maestría que recibió en el Señor es superior a otros. Así también es el asunto de complejo. Que no solamente porque alguien reciba el don de sanidad, ya tiene toda la magnitud del poder que ese don emana. No, puede recibirlo en parte, y si lo pusiéramos en un porcentaje del 1 al 10, algunos pueden recibir el don de sanidad del 1 al 3, y de allí no van a pasar. Otros reciben el don de sanidad, el mismo don de sanidad, del 1 al 5, y de allí no van a pasar. Resulta que el que lo recibe del 1 al 3, del 1 al 5, en otra dimensión, van a pasar más de allí hasta llegar al 10. Algunos lo reciben ya directamente en la etapa del 10, un poder extraordinario que no necesitan ni imponer manos, sino que vengan las personas y le dicen, está sano, y ya la persona recibe salud, sin necesidad de que esa persona crea que la iglesia clame nada. Ellos están prendidos en esa magnitud y así se mueven. Entonces, aquí dice el Señor que para los ministerios, cada uno, el Señor le ha concedido su poder, su virtud, conforme, sabemos que es conforme a la capacidad de las personas y de los propósitos de Dios. Porque Dios es proporcional en este sentido. Con todo y que es proporcional en este sentido, mucha gente osa pasar las barreras y entran en problemas. Dios es proporcional, va dando su proporción y nos va llevando de poco a poco hasta perfeccionarnos. Y esa perfección entra en un entendido, no es la perfección plena y absoluta del carácter de Dios. Entra en la obra que se está haciendo, en el tiempo que tenemos. Hay una cantidad de considerando que solamente Dios maneja en los hilos exactos, en las medidas correctas. Pero a cada uno de los ministerios que el Señor ha establecido, el Señor le ha dado y le ha concedido su virtud y su poder. ¿Con qué propósito? De que la obra no se detenga, de que la obra avance. Entonces, el propósito, entre los propósitos que tengo en cada uno de nosotros y en mi persona propia, es que cada uno se esfuerce para dar cada día lo que Dios le dice que tiene que dar. Porque todos somos servidores. Y yo les dije en aquella ocasión, el domingo pasado, que aquí están los posibles apóstoles del siglo que viene. Aquí están los posibles apóstoles de este tiempo, profetas, maestros, evangelistas. Aquí están porque Dios nos ha escogido para esta obra extraordinaria. La cuestión es estar en la sintonía correcta, tener el espíritu correcto de humildad, sobre todo, que el que no tiene humildad no se vista, hasta pegó. Eso es para todo. En este tipo de ministerio, que es el trabajo del Señor, ministerio, trabajo del Señor, en el servicio que le ofrecemos a Dios, quien no tiene humildad no va a pasar del techo, no va a hacer nada extraordinario para el cielo, porque Dios, ni siquiera Dios que es bueno se podrá acercar a él o a ella. ¿Por qué? Porque Dios mira de lejos. Si no se acerca a Dios, ¿quién se acercará de bien para tal o cual persona o tal o cual ministerio? Resulta y acontece que hay personas que han recibido dones y la culpa no es de Dios, que han recibido llamado y la culpa no es de Dios. La culpa me refiero a lo que voy a decir ahora, que han recibido dones y ministerio, pero se han desviado. Antes de que tuvieran don y ministerio, hubiese sido mejor que se hubiesen quedado así, pero recibieron dones y ministerio y ahora se desvían. ¿Se desvían con qué? Con los dones y ministerios. Es el complejo de este asunto. Por eso es que Jesús y los ministerios, todo tiene que estar al servicio de nuestro Señor como Señor siempre. Amén. Que siempre Él sea el ejemplo. ¿Cómo vivió el Señor? ¿Cómo hizo el Señor? ¿Cómo trató el Señor a la gente? Cuando tenía que poner a la gente en su lugar, lo hizo todas las veces que tuvo. Pero siempre aperturado en que el mejor camino es la humillación y el quebranto ante Dios, el acercarse a Dios. Para que el Señor tome una decisión y confronte a los fariseos al decirle ¡ay! ¡ay! Era porque ya le había dado muchas oportunidades para evitar los ¡ay! Pero ellos no acataron ni entendieron el tiempo de Dios. Entonces, para los que servimos a Dios, cualquiera se puede envanecer, cualquiera, en cualquier momento. Claro está
más delicado y más problemático es para las personas que están nuevas en las cosas del Señor. Y nuevo en las cosas del Señor me refiero a que una persona puede tener 20 años en el camino del Señor, pero si le dan un don hoy, tiene ese don nuevo hoy. Tiene 20 años en el Señor, pero recibe el don hoy y lo tiene nuevo. Entonces, a la hora de usarlo, puede usar el neofitismo. Puede caer en el neofitismo. Pablo trató de cuidar esto, que por cierto, él es el que está escribiendo esto. Trató de cuidar esto y le dijo a Timoteo, creo que a Tito también le repitió algo similar. Le dijo, no pongas a un neófito en el ministerio. ¿Por qué, Pablo? Las personas nuevas no pueden estar en el ministerio porque son blanco fácil del enemigo para tentarlo a que se llenen de orgullo, de soberbia, porque ustedes saben que el pecado terrible que ocasionó todo el caos en el orden de los ángeles surgió en el corazón de Lucifer, que fue la soberbia, el orgullo. Entonces él sigue atacando a cualquier persona y a cualquier hombre y mujer en cualquier etapa de su vida con el orgullo, con la soberbia, para que se crea que lo que recibió, lo que tiene, es independiente de Dios, que puede ejercerlo en su soberbia y ver los resultados que el cielo dice sin el apoyo de Dios. Por eso usted y yo hacemos bien si vigilamos sobre nuestras vidas y si oramos por las personas que están en el servicio de Dios ya de manera muy evidente, son personas públicas. Por eso no tome usted partida cuando vea que estén criticando a un persona. Le pasa mucho, he estado observando que le pasa mucho a ciertas personas de cierta edad, y cuando entran en las redes sociales reciben un teléfono inteligente y entran en las redes sociales y empiezan a consumir noticias de TikTok, de WhatsApp, de todas las redes. Esto no sería ni TikTok ni WhatsApp, esto lo menos. Otras redes, y empiezan a ver, y pastor, ¿usted vio lo que están diciendo de Cas Luna? Que mató a 28 y robó a 100. Nahuara, pastor, lo dijo Pedro el Grande, y también estaba Machuca ahí metido. Qué triste y qué lamentable. Cuando alguien comenta eso, está tomando partido, pero peor es cuando se involucra comentando y mandándole a otro ese tipo de cosas. Por eso hemos aprendido y tratamos de ponerlo en la práctica, porque no es fácil. De que todo lo que usted va a reenviar, por lo menos revíselo, porque a veces uno lee un encabezado y piensa que todo lo que se va a desarrollar está bien y envía cuestiones que son antibíblicas y a uno se hace partícipe de pecado ajeno. Por eso debemos vigilar sobre lo que estamos diciendo, sobre lo que estamos pensando, porque nosotros y los ministerios del Señor tienen que ser protegidos en oración. Debemos orar los unos por los otros y sobre todo orando por los hombres y mujeres de Dios que no van a decir de un hombre que le sirve a Dios público. Usted sabe la cantidad de malas intenciones que hay en las múltiples religiones del mundo, pero sobre todo la principal que gobierna este sistema latinoamericano, el catolicismo romano. Esa tiene, en los pulpos tienen 8 tentáculos, pero el catolicismo romano tiene tentáculos tantos que son incontables. En cualquier lado tiene un emisario, posiblemente está uno sentado acá y no lo sabemos. No se revise que usted no es. Antes de decir esto, que se la oreja a ver si está fría. ¿Te la tocó? Usted es el hombre. No. Aquí yo quiero creer, porque ellos cuando ven que los grupos están iniciando, ellos son enclenques. Pero si yo logran ver que aquí se establece un mayúsculo grupo del Señor de gente sana, sensata, fuertes en el Evangelio, se preocupan y se ocupan. No solamente se quedan en preocupación, que ya preocupados están. De hecho, la mayoría de ellos no tienen ni pelo. Se les han caído todos los pelos que no vino Chirino. Y Tony casi lo hemos perdido, está como Dema, casi nos abandonó. Así que cuando vamos a Tony, ayudémoslo, tendámosle la mano. Es nuestro hermano en Cristo, está apartado por allí, pero necesita nuestra ayuda. Amén. Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer obras para Dios, saben que algunas personas no quieren ser famosos. Algunas personas no quieren ser famosos, o por lo menos eso dicen, pero quiero decirle, el deseo de ser reconocido está en el ser humano. Eso es innato del alma. Cuando usted barre su casa y la limpia, aunque usted no lo diga, usted quiere ser reconocido. Quiere que el que pase diga, wow, qué limpio está, qué buen huele. Y usted siente como una brisita dentro, ¿verdad? Una satisfacción.
Eso hasta cierto punto es normal. Los que hacen obra de cualquier orden, que todos hacemos algo, usted la hace y él dice, no, yo eso ahí, a mí no me importa eso. ¿Cómo que no te importa? Si lo hiciste es porque tienes un interés. Y siempre lo van a reconocer. O sea que te quiero decir que la fama siempre va a estar como parte de la historia de los hombres. Porque siempre se está produciendo fama. Siempre. Quiero que sepas eso. De usted y de mí siempre se está produciendo fama. O buena fama o mala fama. ¿Qué quiere usted tener? ¿Dios tiene mala fama o buena fama? Entonces la fama en sí no es mala. Pero nosotros no vamos a coger la mala fama, sino la buena. No la vamos a buscar porque quien la busca ya entra en un problema. La fama llega sola. La fama llega sola. Cuando usted empieza a hacer algo muy bien, la fama va a llegar. ¿Qué te estoy diciendo? Que todos los hombres y mujeres de Dios que hoy son evidentes, que son públicos, llegaron allí porque tienen buena fama. Pero el diablo no va a querer que se sepa de ellos la buena fama, sino va a inventar y va a hacer múltiples cosas tan delicadas que cualquiera que le presta sus ojos, oídos o mente a eso, queda ya predispuesto contra ese hombre y esa mujer. Al punto de que sobre nuestro pastor y apóstol Bernardo se dijo que él era traficante. Como él siempre hacía sus recurrentes viajes a Dominicana y a Nueva York, donde está la familia, quiero decirle que el dominicano, en línea general, yo caminé un par de meses por allá y luego repetí, conocí y planteé, conocí la dominicanidad hasta lo sumo, porque hablé con gente y estuve con gente rica durmiendo, comiendo, y con gente pobre, con gente de clase media. Me gustó eso, incluso me di a la tarea de ir a una de las cárceles de aquellos lugares. Una persona me dijo, pero cuando usted no vaya a esa cárcel, esto es peligroso. Le dije, no, amigo, yo vengo del futuro de las cárceles, porque había visitado las cárceles de acá. Ya yo tenía un preconcepto de que las cárceles de allá no son como las de acá. Sin embargo, cuando fui lo contacté. No había armas como las que habían acá en Tucuyito. El que menos pujaba un 38 cañón corto y un par de granadas de collar. Aquí en Tucuyito. Allá no. Allá, por cierto, el que me estaba diciendo esto me dijo, bueno, si vas a entrar, busca uno que se llama Sandy Pocarráfaga. Nunca se me olvidó, no sé por qué, se me olvidan todos los nombres, pero ese no. Yo diría, será que porque tiene una pistola y tiene muy poca ráfaga. Ese es hermano mío. Si entras a esa cárcel, ese es el hermano mío. Dile que tú eres mi hermano y ya. Él es uno de los que cuida en tal sitio. ¿Saben que el único armamento que vi, si se le puede decir armamento, fue a ese hombre llamado Sandy Pocarráfaga? Era un bate de béisbol de madera. No, eso aquí no vale nada. Ese hombre entra con ese bate de béisbol a Tucuyito y lo sacan en un perro caliente para que la gente se lo coma afuera. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que conocí la dominicanidad a lo sumo y me pareció interesante muchas de las cosas que ahí se hacen y se dicen. Y pude ver que sencillamente la buena y la mala fama va a estar siempre. Nosotros somos los responsables de eso. Entonces, quien tiene buena fama en el Señor, el diablo va a tratar de tergiversar eso. Pero que usted y yo no nos prestemos para eso, porque usted y yo somos de las personas que debemos siempre pensar en todo lo amable, en todo lo justo. No es que es tonto, pero es que hay evidencia, lo están acusando. Amiga, amigo, piensa como dice la Biblia, es mejor. Se va a sanar usted, no va a enfermarse nunca, y es bien posible, casi en el 99.9%, de que eso que se está diciendo de ese hombre y de esa mujer de Dios es mentira. Es mentira. Al punto de que, hablando de esto mismo, del catolicismo romano, en sus hazañas, destruyó varios ministerios poderosos. Uno llamado, el hombre se llamaba, no recuerdo su ministerio ahora cómo se llamaba, pero muchos lo conocerán, y el que quiera contactar la historia, todo gracias a Dios, está ahora al tiro de dos teclas o a lo que usted quiera mover. Jimmy Swaggart. ¿Cómo destruyeron a Jimmy Swaggart? Un hombre que estaba teniendo una telepredicación extraordinaria, alcanzando múltiples almas, porque era el boom de sus ministerios. Billy Graham, Jimmy Swaggart y otros tantos, siempre enfocado en las almas, buscando siempre las almas. Cuando el catolicismo romano vio que este hombre estaba haciendo que incluso el catolicismo, el poco catolicismo que se practica en el norte de América, se volvieran al evangelio, se ocuparon y se preocuparon
de manera extraordinaria hasta inventarle a este hombre, a través de una secretaria, pseudo secretaria, que se fue colando con el tiempo y lo embriagó con una comida en un restaurante, le quitó su ropa y se le lanzó encima y se tomó todo tipo de fotos, y lo demás es pan comido para el diablo, porque vino la destrucción de este hombre, de su ministerio. Este hombre sobrevivió, brincó, saltó, pero el diablo le creó mala fama. Pero yo digo, ¿y cómo esta mala fama caló en los corazones? Porque la gente que estaba sentada en la iglesia no tenía fundamento. La mayoría eran personas que venían de aceptar a Cristo y se sentaban y no se les adoctrinaba, como es el caso de ustedes, que gloria al Señor, la iglesia de este tiempo y sobre todo de esta parte del continente está siendo enseñado por la palabra. Ya ustedes y yo no somos tan enclenques, tan alelados al creer lo que se dice. Nosotros nos mantenemos firmes, analizamos la cosa, y antes de comentar debemos tener un comentario realmente con fundamento, porque ustedes saben que la ley priva para todos, y la ley que dijo el Señor Jesús es que todo lo que digamos que salga por nuestra boca, ¿qué vamos a hacer? Ya no es necesario que salga por nuestra boca, sino que salga por nuestras redes o por nuestro teléfono. También sigue el aplique de la ley. Entonces, Jesús y los ministerios es que los hombres y mujeres de Dios que reciben en mayor o en menor grado bendición van a tener buena fama. Y esto, aunque no la busquen, la fama llega sola. Cuando usted haga algo bien, usted va a tener buena fama. Ahora bien, no solamente en el ámbito natural, que es el que me he referido, pero en el ámbito del reino de los cielos o en el ámbito espiritual, donde operan los demonios, o tenemos buena fama o mala fama. El pensamiento de dos demonios que son parte de la estrategia de Satanás para este tiempo. Vamos a suponer que esos demonios están cerca de alguna casa de alguien allá, es su sitio estratégico. Dicen, aquí siempre está un tipo chupando tabaco, o aquí siempre está la gente hablando maldad. Aquí nos sentimos cómodos, por allá por donde está la iglesia no. Pero ellos saben quiénes son los cristianos aquí. ¿Qué fama tendrán en la mente de esos demonios los cristianos de aquí, de nosotros? ¿Qué fama tendremos en su mente? ¿Tendremos buena fama o mala fama? Si es buena fama, ellos lo reconocen, pero ellos no van a querer que esto sea así. Por ejemplo, si piensan en alguien acá, dicen, wow, no podemos ir contra él. Es una persona que ora, es una persona obediente a la palabra, es una persona que siempre está en la disposición de perdonar, no alberga ningún tipo de rencor ni de orgullo. ¿Eso es mala fama o buena fama en la mente de un demonio? Buena fama. Ellos reconocen. Porque cuando, esto lo digo no especulando solamente en la mente de un demonio, sino que nosotros lo vamos a la radiografía que ha hecho la Biblia y de allí empezamos a hablar. Porque ¿cuál era la expectación o el informe o la fama que había llegado en la mente del enemigo Satanás de Job? Dice que él decía, pero Dios, ¿quién no te va a servir así? Tú lo tienes protegido, si es un hombre justo, un hombre correcto, un hombre así, un hombre asado, pero es porque tú. Pero lo que quiero explicar es que este ser tenía el informe de Job claro y conciso. ¿Qué informe tendrán los demonios de muchas personas? Me he llevado con muchas sorpresas cuando en el tiempo de mi inocencia en el Ministerio de Liberación íbamos a todos lados a toda hora. En esa inocencia febril Dios nos libró de muchas cosas terribles. Pero pude constatar que en algunos casos no había que echarle fuera los demonios a las casas ni a los cuartos. Era la gente que estaba endemoniada. Y en algún momento casi concluí que cuando una persona nos invitó en reiteradas ocasiones a echarle fuera a los demonios, que había un tormento en su casa, que había problemas, en una de esas que ya estaba complejo del asunto, habíamos ido como 5 veces. Y yo orando al Señor, entendí, dije, para que esta casa quede libre, para que esta casa quede en paz, no hay que echar fuera ni el colchón que está podrido de tantas cosas locas que se han hecho allí. No hay que echar fuera los muebles. No hay que pintar la casa. Hay que echar fuera a las personas para que salgan los demonios. Los endemoniados eran ellos. El problema era en ellos. Porque no, con esto quiero decir que este principio no se cumple. Hay principios que los demonios se apoderan de casas y de cosas. Pero llega un momento en que ya el problema que subyace en tal o cual sitio no es de demonios exteriores, es de los demonios que están en el interior de las personas. Entonces, la mala fama y la buena fama,
que usted tiene delante de los seres enemigos de Dios, ¿cómo será? ¿Será buena fama o mala fama? ¿Cómo usted se conduce en lo secreto? Porque en el público, ellos por lo general en el público, en los talleres observan es lo que hacemos en lo secreto. Que el Señor nos ayude a tener un carácter desarrollado en lo secreto, para que el enemigo no tenga nada de verdad con qué acusarnos. Pero ¿qué se dirá en la élite de los ángeles de nosotros? ¿Tendremos buena fama o mala fama? La Biblia dice que cuando un ángel se le reveló a Daniel, le dijo: Daniel, en el cielo eres muy amado. Quiere decir que Daniel tenía en el cielo buena fama. Era un ministro que tenía su respeto en la tierra, y como lo que se hace en la tierra tiene repercusión en el cielo, entonces en el cielo tenía Daniel buena fama. Usted y yo debemos vigilar que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, sea hecho ¿para quién? Si lo hacemos así, en esta vigilancia y velando sobre los detalles, entonces vamos a tener buena fama donde estemos, en cualquier ámbito. Los demonios sabrán quiénes somos al llegar a algún lugar. Los ángeles también sabrán quiénes somos al llegar a algún lugar. Y todos los que hacemos lo que es correcto, tendremos este fundamento, que es el carácter de Cristo, porque es el fundamento del cual estoy hablando. El fundamento ya está puesto. Dice Pablo, hablando de la bendición de participar de la obra del Señor: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que todas las obras que se hacen lleva a esta dualidad de que uno planta y el otro riega, pero ¿quién se encarga de dar el crecimiento? Dios mismo. Dios mismo. Entonces, sigamos trabajando, sigamos esforzándonos, sigamos anhelando los ministerios del Señor, porque el Señor tiene gran recompensa y hay muchas vacantes, hay muchos puestos libres. Ahora es el momento de empezar a trabajar fuerte para Dios, más que nunca, porque los días que vivimos son últimos, y no es como un cumplido ni como un relleno, es que efectivamente así es. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Crecimiento en qué sentido? ¿Crecimiento de qué forma? No solamente en los números de la multiplicación de la iglesia, que de eso siempre se encarga Dios, y de lo otro también, del crecimiento de la persona como creyente. Dios le habló a alguien en el 2000, le dijo: te necesito en tal obra. Señor, tengo miedo. Señor, yo no sé hacer eso. Está bien, 2020 vuelve el Señor: hija, hijo, necesito que hagas esta obra. Señor, tengo miedo. 20 años y no sacó el miedo. 20 años, 30 años, 100 años. Cuando va a morir el Señor: ahora sí quiero hacer tu obra. Hija, hijo, ya se perdió el tiempo. Yo te llamé en tiempo oportuno. Entonces es la calidad de creyente, de que usted no le respondió a Dios en tal o cual obra, pero ahora sí tiene que responderle en la que Él te está llamando, porque el tiempo es corto. La obra es muy especial, necesita tenerse cuidado con muchos detalles. La obra es muy encomiosa, muy entretejida. Necesita que usted y yo nos pongamos a la orden del Señor Dios Todopoderoso, porque el que da el crecimiento es Dios. Dios da el crecimiento. ¿Por qué yo no tengo crecimiento? Si yo no tengo crecimiento como persona, ¿por qué no lo tengo? Porque Dios no me ha dado el crecimiento. ¿Pero será la voluntad de Dios que alguien no crezca? No. Dios no me ha dado crecimiento porque no he andado por la senda que Él quiere que yo ande. Cuando yo ando por la senda que Él quiere que yo ande, entonces mi grado de fe se va a aumentar, mi grado de entrega se va a aumentar, mi carácter se va a afilar, se va a hacer más y más parecido a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros siempre estamos creciendo. Cuando crezcamos en calidad de creyente, entonces se crecerá en calidad de número, en número, se crecerá en número. Cuando crezcamos en calidad de creyente, se va a crecer en calidad de número, en cantidad de número me refiero. Y saben que la iglesia
siempre he sufrido de este efecto. Esto lo sé yo, lo he visto en mi tiempo como creyente. Los grupos cristianos, llega un momento en que el evangelio empieza a soplarse la brisa, que por cierto, ahorita resumo que el evangelio no está tan de moda como hace 5 o 10 años atrás. Ya está de moda solamente en los labios de algunas personas, pero el modismo que había, que todo el mundo quería venir a la iglesia, que la iglesia se llenaba con unos medios, invitar a la gente corría, eso ahorita no está en boga, eso ahorita no está en vigencia. Pero siempre ha sido así. Llega un momento en que la multitud sube, y esto no desde que yo tengo uso de razón. Yo he escudriñado la historia de la iglesia, empezando de los mismos previos del Señor Jesús, y en la misma vivencia del Señor Jesús en sus 3 años fue así. Llegó un momento en que había tanta gente que algunos pensaron y decían: si el Señor dice levántense en armas, no hay ejército que le detenga. Pudo haber tenido más de 500,000 creyentes, discípulos. Pero cuando la fama del Señor no era solamente de panes y peces, sino de que era un Señor de verdad, que quería que le sirvieran con todos los de la ley, cuando empezó a hablarle a ese nivel, vamos a suponer que habían 500,000. ¿Cuántos quedaron? Quedaron apenas los 12 discípulos, e incluso bien influenciados para irse, porque Pedro le dice: Señor, estás hablando muy duro. La palabra es dura. Esa siempre ha sido la palabra del Señor. Siempre ha sido la palabra del Señor como es dura, porque es verdadera. Pero él lo entendió ahora, Pedro y esa gente, porque lo estaba encrispando, lo estaba confrontando personalmente, al punto de que el mismo Pedro se vio casi tentado a marcharse. Dijo: Señor, todos se están yendo, no sigas hablando así. Ya el evangelio no es popular, el evangelio ya no es una moda. Ya mira la gente, aquella viejita que siempre te persiguió ahora se fue. Mira lo que va cruzando allá, mira el otro, se fue a su vicio. El Señor privaba de la risa, sabiendo que el hombre es así, y la iglesia siempre ha sido filtrada de esa forma. Llega el momento en que la palabra de Dios toca a la gente viene por los milagros, por el mover, por la bendición, por la palabra, por los cánticos, por una cantidad de cosas que traen a la gente en masa. Cuando Dios pone el filtro, solamente quedan los que verdaderamente son creyentes. Y esto tiene que ser así, porque para el cielo no van a subir una multitud de pecadores, van a subir santos refinados por la gracia de Cristo. Los que pagaron el precio, los que se mantuvieron firmes a pesar de los múltiples problemas que se les presentó para servirle a Dios. Los que se mantuvieron firmes y avanzaron. Hay momentos que nos mantenemos firmes y no avanzamos porque es la resistencia, pero una vez que atenúa un poco la batalla, seguimos avanzando, porque nosotros no somos de los que se detienen y retroceden. Nosotros somos de los que avanzamos y alcanzamos el propósito de Dios.